¿Alguna vez al pararse frente a la inmensidad del océano, se han hecho esa pregunta? Parece simple, pero es increíblemente profunda. Es un misterio que la humanidad ha intentado descifrar por milenios. Bueno, para resolver este misterio, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Empezaremos con mitos antiguos y terminaremos en las profundidades más oscuras y desconocidas de nuestro planeta. Así que acompáñenme, que nos sumergimos de lleno en esta historia de detectives. Claro, antes de que tuviéramos ciencia, teníamos historias, y algunas son geniales. Para la tribu Gamalanga de Australia, la culpa de todo la tuvo una cucaracha. Sí, una cucaracha. La leyenda cuenta que un lagarto le hizo un mal trabajo de pintura corporal y la cucaracha, enfurecida, se vengó orinando por todas partes, convirtiendo casi todo el agua dulce del mundo en agua salada. Ahora, si nos vamos a Filipinas, la explicación es otra. Ahí se cuenta que un gigante buena gente usaba su pierna como puente para que la gente cruzara el mar a buscar sal. Pero un día unas hormigas lo picaron. El gigante movió la pierna bruscamente y ¡zas! Todos los aldeanos con sus sacos de sal cayeron al agua. Y la sal se disolvió para siempre. Y por supuesto, está la mitología nórdica. Ahí, la historia es sobre dos gigantas, Fenja y Menja. Las obligaron a moler sal sin parar en una piedra mágica a bordo de un barco. Molieron y molieron tanta, pero tanta sal que el barco se hundió. Y dicen que la piedra de molino sigue ahí, en el fondo del océano, moliendo sal hasta el día de hoy. A ver, estas historias son fascinantes, ¿no? Pero no nos resuelven el caso. Como buenos detectives necesitamos pruebas, evidencia. Así que es hora de pasar del mito a la ciencia. Y nuestra primera pista importante nos lleva al siglo XVIII. Estamos en 1715 y entra en escena el famoso astrónomo Sir Edmund Halley. Sí, el mismo del cometa. Halley propuso una idea que era la verdad revolucionaria. Se dio cuenta de que los lagos que no tienen salida, como el Mar Muerto, son supersalados, y se preguntó, ¿y si el océano funciona igual? A su teoría la llamó meteorización continental. Suena un poco técnico, pero la idea es bastante simple. Piénsenlo así. La lluvia, que siempre es un poquito ácida, cae sobre las rocas de los continentes y, muy lentamente, las va disolviendo. Este proceso libera sales minerales, que terminan en los ríos y finalmente en el mar. Y aquí viene la parte clave de su teoría. Cuando el sol calienta el océano, el agua se evapora para formar nubes, pero la sal se queda. Así que, a lo largo de millones y millones de años, la sal se ha ido acumulando. Parecía una respuesta perfecta, elegante, caso cerrado, ¿no? Pues no tan rápido. Había un problema. Ya para finales del siglo XIX, los científicos empezaron a notar que la teoría de Halley, aunque tenía parte de razón, no lo explicaba todo. Faltaba una pieza fundamental en este rompecabezas. Y aquí está la gran pregunta que los traía de cabeza. A ver, si el océano fuera simplemente agua de río evaporada y concentrada, su química debería ser superalcalina, o sea, lo contrario de ácido. Pero no lo es. El pH del océano es casi neutro. ¿Por qué? Algo no cuadraba. La evidencia estaba en lo que podríamos llamar la huella química. El agua de río viene cargada de bicarbonatos, que es lo que se libera de las rocas. Pero el agua del océano es otra historia, está dominada por el cloruro. Claramente había otro proceso en marcha, uno que estaba añadiendo cloruro y quitando los bicarbonatos. El misterio se mantuvo por casi un siglo, hasta 1977. Imaginen la escena. Una expedición en las profundidades del Pacífico, cerca de las Galápagos. A 2.500 metros bajo la superficie, en la oscuridad total, unos oceanógrafos encontraron algo que se había teorizado, pero que nadie había visto jamás. Lo que vieron fueron unas chimeneas submarinas impresionantes, que expulsaban un fluido negrísimo súper caliente y lleno de minerales, como si viniera de las entrañas de la Tierra. Las llamaron fuentes hidrotermales o fumarolas negras, y su descubrimiento iba a cambiar para siempre nuestra forma de entender el océano. ¿Y cómo funcionan exactamente? Bueno, el proceso es fascinante. Primero, el agua fría del mar se cuela por grietas en el suelo oceánico. Abajo se calienta a más de 400 grados Celsius por el magma. Durante esa reacción química brutal, el agua le arranca minerales a la roca como el cloruro. Y finalmente, ¡pum!, sale disparada de vuelta al océano, como un geyser submarino cargado de químicos. Con el descubrimiento de las fuentes hidrotermales, los detectives del océano por fin tenían todas las piezas para resolver el caso. La respuesta no era una sola cosa, era más bien una receta con varios ingredientes clave. Entonces, la receta moderna para un mar salado es esta. Primero, la meteorización de los continentes, la pista que nos dio Halley.
Segundo, las fuentes hidrotermales que bombean minerales directamente desde el fondo del mar. Y tercero, los volcanes submarinos, que también aportan su granito de sal. Y esto por fin explica la química. El sodio viene sobre todo de las rocas en tierra firme, pero el cloruro viene de las profundidades de la tierra a través de las fuentes y los volcanes. ¿Y qué forman el sodio y el cloruro juntos? Pues cloruro de sodio, la sal común. Juntos son más del 85% de todas las sales disueltas en el mar. Para que nos hagamos una idea de la cantidad, si pudiéramos sacar toda la sal del océano y esparcirla sobre los continentes, se formaría una capa de más de 150 metros de altura. ¡Una locura! Y a pesar de esa cantidad brutal, las sales son, en promedio, solo el 3,5% del peso del agua de mar. Pero esta historia va mucho más allá de por qué el agua de la playa sabe salada. Todo este sistema tan complejo es, literalmente, fundamental para la vida de nuestro planeta. Una buena forma de verlo es pensar en el océano como un laboratorio químico gigantesco. Constantemente recibe ingredientes de los ríos y del fondo marino y los procesa sin parar, manteniendo un equilibrio químico increíblemente estable. Estas reacciones químicas, sobre todo las de las fuentes hidrotermales, son vitales. Ayudan a regular el pH de todo el planeta y son una pieza clave en el ciclo del carbono. Mueven este elemento entre las profundidades y la atmósfera, manteniendo ese delicado equilibrio del que depende nuestro clima. Y esto nos deja con una última idea que es fascinante. En la oscuridad total del abismo, estas fuentes hidrotermales mantienen ecosistemas enteros que no necesitan la luz del sol. De hecho, muchos científicos creen que la vida en la Tierra pudo haber comenzado en lugares así. Y eso nos lleva a la pregunta final. Si este proceso pudo crear vida aquí, ¿podría estar pasando lo mismo ahora mismo bajo los océanos helados de algunas lunas de nuestro sistema solar? La respuesta al misterio del mar salado podría ser también la clave para encontrar vida más allá de la Tierra.